Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y hoy vamos a hablar sobre la tarea número 3, que es cómo afecta la radiación a los tejidos vivos. Mi nombre es María Alejandra Ferreira Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el tema número 1, que es definir las siguientes magnitudes. Entonces hablamos sobre, primero, la dosis absorbida, que esta se refiere a la cantidad de energía que la radiación deposita en un tejido. Esta unidad de medida se le llama Gray, se abrevia como GY y es una magnitud física. Es decir, solo nos dice cuánta energía fue absorbida, pero no nos indica qué tan dañina puede ser en la radiación para el organismo. Luego tenemos la dosis equivalente. Aquí ya no solo importa la energía absorbida, sino que también el tipo de radiación. Esto es importante porque no todas las radiaciones proceden del mismo daño biológico. Por ejemplo, una partícula alfa no, puede causar más daño que un rayos X, aunque la energía sea la misma. Entonces, la dosis equivalente se obtiene multiplicando la dosis absorbida por un factor llamado factor de ponderación de la radiación, y este se mide en sieverts, abreviado como SV. La dosis efectiva, esta es una medida más completa. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta no solo el tipo de radiación, sino también el órgano o el tejido que se está irradiando. Entonces, es importante porque no todos los tejidos tienen la misma sensibilidad a la radiación. Ejemplo, la médula ósea es más sensible que la piel. Entonces, la dosis efectiva se calcula multiplicando la dosis equivalente por un factor de ponderación del tejido y también se expresa en sieverts. En cuanto a los factores de ponderación, tenemos dos tipos. Entonces, primero, cambiemos esto acá. Entonces, tenemos primero los rayos X, gamma y beta, que tienen un valor de 1, y los neutrones, que pueden variar entre 5 y 20. Las partículas alfas tienen un valor de 20, lo que indica que son más dañinas. Estas son las más elevadas. Ese sería el factor de ponderación de la radiación, 1. Y el segundo es factor de ponderación, pero del tejido. Entonces, estas dependen de la sensibilidad del órgano. Ejemplo, la médula ósea, el pulmón y la mama tienen valores más altos, como 0,12. Mientras que la piel, que dijimos que era más sensible, y la superficie ósea tienen valores más bajos, como 0,01. Entonces, finalmente, la radiación entre estas tres magnitudes es la siguiente. Entonces, la dosis absorbida mide la energía. La dosis equivalente ajusta esa energía según el tipo de radiación y la dosis efectiva ajusta además según el tejido afectado o el órgano afectado. Entonces, estas magnitudes permiten evaluar no solo la radiación que recibe el cuerpo, sino también el riesgo biológico real. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias. Ya viene mi compañero con el siguiente punto. Saludos para todos, mi nombre es Natalia Rodríguez y yo voy a contestar la pregunta número 3, que dice explicar los tipos de efectos de la radiación sobre los seres vivos. Los efectos de radiación sobre los seres vivos se clasifican en 3 formas. La primera es según el tiempo de radiación. Pueden ser inmediatos o tardíos. Los inmediatos aparecen en horas o días después de la exposición, como el enrojecimiento de la piel, la caída del cabello, quemaduras, etc. Mientras que los tardíos pueden aparecer meses o incluso años después, como el desarrollo de tumosis, fibrosis y cataratas. El segundo, que es desde el punto del visto biológico, se clasifican en somáticos y hereditarios. Los somáticos afectan únicamente a la persona expuesta, mientras que los hereditarios se presentan cuando hay daño en las células reproductoras y pueden transmitirse a la descendencia. Y por último, es según la dependencia de la dosis. Aquí tenemos los determinísticos y los estocásticos. Los determinísticos tienen una dosis de umbral y su gravedad aumenta con la dosis. Mientras, como por ejemplo las quemaduras. Mientras que los estocásticos no tienen umbral y aumentan la probabilidad de que ocurran, como el cáncer, pero no la gravedad. Esta clasificación nos permite entender mejor cómo la radiación afecta al organismo dependiendo de diferentes factores. Muchas gracias. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es David Valencia Caicedo, soy estudiante tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas en la Universidad UNAD. El día de hoy voy a exponerles el punto número 5, que consta en los tipos de lesiones en el ADN.
Entonces, como una pequeña introducción, quiero decirles que cuando depositamos energía de alta intensidad que rompe las cadenas moleculares y estas alteran la estructura química de los genes, la radiación produce, pues en este caso produce distintos tipos de lesiones en el ADN. Entre ellos vamos a hablar de 5. El primero pues es la rotura simple de cadena. Pues esta se produce en el enlace de la fosfodiéster y es la lesión más abundante. Dice que puede comprender una sola hebra o ambas. Se considera una lesión susceptible, ya que el organismo toma como base la hélice y así puede realizar la reparación. Listo, entonces en esta primera imagen de aquí vemos que la parte en la cual hay la rotura, y después sería una rotura simple. Cuando hablamos de rotura doble, pues está aquí, se rompen las 2 hebras en sitios muy próximos y es una lesión letal, ya que puede conllevar mutaciones o muerte de las células. Listo. Y otras 3 lesiones en el ADN, pues una es la lesión en las bases nitrogenadas. Dice que esta consiste en una pérdida de varias bases, la cual la modificación química de algunas de ellas, y dice que es la ligadura entre 2 bases, formando dímeros. Lo más radiosensible es, pues en este caso, la timina. Es una lesión susceptible de ser reparada. Otra es el engruesamiento del ADN y las proteínas, pues en este caso, sobre todo es en las regiones activas cuando a replicación o transcripción. Listo, y por último hablaremos de los daños múltiples localizados, que se originan pues con la formación de racimos de ionizantes de cierto tamaño en la próxima de la médula de la ADN. ¿Listo? Dice que esta pues combina roturas dobles de cadena, rotura simple, lesiones de bases, azúcar, difíciles de reparar y letales. O sea, es una de las más duras que puede existir. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Hola, buenas tardes, tutor y compañeros. Me presento. Mi nombre es Laura Valentina Muñoz. El día de hoy voy a estarles explicando un poco de en qué consiste el síndrome de la radiación aguda y cómo este se desarrolla en el tiempo junto con sus manifestaciones clínicas. Bueno, ¿qué es el síndrome de radiación aguda? Este síndrome es un conjunto de efectos biológicos que ocurren cuando el cuerpo es expuesto a altas dosis de radiación ionizante en un corto periodo de tiempo, generalmente mayores a un Gray. Este tipo de radiación produce un daño celular principalmente a nivel del ADN, afectando los tejidos de rápida división celular. El síndrome se desarrolla en varias fases. Primero afecta lo que es la fase prodrómica, que ocurre en horas o días después de la exposición. Aquí aparecen los síntomas como lo son las náuseas, el vómito, la fatiga y la diarrea. Luego sigue la fase latente, donde el paciente parece mejorar, pero en realidad el daño celular continúa progresando internamente. Después va a aparecer lo que es la fase de la enfermedad manifiesta, que depende de la dosis recibida. Esta puede presentarse como un síndrome hematopoyético con infecciones y hemorragias, o como un síndrome gastrointestinal que viene acompañado de diarrea severa y deshidratación, o el síndrome neurovascular, que es el más grave de todos, ya que viene acompañado con convulsiones y muerte rápida. Finalmente, el paciente puede entrar en una fase de recuperación si la dosis fue baja, o fallecer si la exposición fue demasiado alta. Bueno, eso tiene mucha importancia clínica, ya que es fundamental en accidentes nucleares, en radioterapia, protección radiológica. Reconocer este síndrome nos permite un diagnóstico temprano y un manejo oportuno de todos estos síntomas. Ya como conclusión, tenemos que el síndrome de radiación aguda es una condición muy grave que requiere atención de manera inmediata, ya que su evolución en fases permite identificar el nivel de exposición y orientar hacia el tratamiento. Por eso la protección radiológica es fundamental en el ámbito de la salud y todos debemos apartarnos a ella. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Javier Espinosa, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnostas. El día de hoy voy a hablarles sobre el punto número 9 de la tarea número 3, que nos habla de qué es y cuándo utilizar la dosimetría biológica. ¿Qué es la dosimetría biológica? Es el método mediante el cual podemos medir la exposición de un individuo a la radiación y qué tanto fue absorbido por el organismo. ¿Cómo lo hacemos? Se hace tomando una muestra de sangre periférica del paciente a la cual se le va a hacer el estudio, y allí se estudian las aberraciones en los linfocitos. ¿Esto para qué se utiliza? Para determinar la cantidad de radiación a la cual fue expuesto de manera accidental, y así podemos determinar qué tipo de tratamiento o qué tipo de intensidad de radiación fue la que recibió el individuo. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando hay accidentes de radiación,
en cualquier público, sean trabajadores o personas particulares que han sido expuestas. Esto ayuda a definir el estado del paciente. Esto lo utilizamos cuando ya no tenemos a mano o cuando accidentalmente no se ha tenido el dosímetro de solapa, y con esto podemos determinar también si la cantidad de radiación que ha recibido la persona puede acarrear efectos a largo plazo y adelantarnos a un tratamiento, o que las personas también puedan tener conciencia de lo que ha sucedido.